Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Vivir sin arrepentimientos. En este episodio he traído a un gran invitado, que es el que pueden ver ahí, a Jonah. Él ha sido uno de mis clientes de estos procesos que acompaño en unos 3 meses, en 12 sesiones, y que también fue el que se unió a esta nueva versión donde integramos sesiones de Reiki. Creo que no estoy muy segura si Jonah lo sabe, pero ha sido uno de los primeros clientes que tengo a los que acompaño con esta nueva forma, también a nivel energético. Y en este proceso hemos visto, ¿no? Cómo has iniciado, cómo llegaste a hablar conmigo, a conversar, a entendernos también un poco de lo que estábamos atravesando en su momento y decidimos comenzar este viaje de transformación. Y bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Que han habido muchos subes y bajas y preguntas y cuestionamientos que finalmente te han llevado a vivir ahora una vida cada vez más tuya, ¿no? Y tener como más dirección hacia dónde va eso. Pero me gustaría que en este episodio puedan conocerte más, puedan saber quién es Jonah, qué le apasiona, qué les gusta, su perspectiva de la vida. Así que, Jonah, cuéntanos, ¿quién eres el día de hoy y qué es lo que, no sé, más te entusiasma de esta etapa de tu vida que estás atravesando? Muchas gracias, Kenneth. Yo, al día de hoy, soy muchas cosas. Empezaré primero de repente por las actividades laborales que estoy haciendo, ¿no? Por un lado, pues ventas. Tengo más de 10 años en temas de ventas, sobre todo de servicios financieros. Después también hay otro rol mío que me encanta, que es el de facilitador. Me encanta facilitar procesos de aprendizaje. Creo que desde chico he tenido facilidad de enseñar a otras personas, ¿no? Pero creo que lo enfocaba más a enseñar cosas tradicionales, convencionales, ¿no? Matemáticas y cosas así. Ya con el tiempo lo he ido mezclando con otra de mis pasiones, que es el tema del desarrollo personal. Entonces, hoy en día, pues también me encanta facilitar talleres de habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, y otro rol mío también hoy en día, que justamente nació a través de todo este proceso de sesiones de coaching, es el de rol de líder de marketing, un voluntariado, ¿no? En Ubuntu, Jóvenes Voluntarios. Entonces, la verdad también es un espacio que me está llenando bastante y sobre todo que siento, ¿no? Que va conectado a mi propósito, que justamente fue, ¿no? Uno de los objetivos que trazamos desde que iniciamos las sesiones de coaching. Ujú, tal cual. Ha sido todo un viaje lo que has estado viviendo. Me acuerdo cuando nos presentábamos antes, ¿no? Y me decías como tengo ni estas dudas y me gustaría solo sintetizarme y soltar una sola definición como mucha gente en este mundo puede hacer. Yo soy tal y punto y cierro y ya se entiende lo que soy. Pero en tu caso venía, y yo me veía reflejada también en eso, este cuestionamiento de, hay tantas cosas que me gustan y tengo tantos talentos y tantas cosas que me emocionan, y quisiera que sea tan fácil y tan sencillo como decir soy esto y ya, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, me encanta escucharte, por eso quería que te presentes, me encanta escucharte como haciendo todo esto tuyo, ¿no? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo ha sido para ti? Uf, ha sido un viaje, la verdad, emocionante, retador, claro, porque no es fácil salir de la zona cómoda, ¿no? Creo que tanto tú como yo, que hemos trabajado con personas, ¿no? Que, digamos, viven una vida normal, entre comillas, pero quieren algo más y no saben qué es. Entonces sabemos cómo es ese proceso, ¿no? De salir de la zona cómoda, de todo lo que crees que es normal. Entonces, en mi caso también, ¿no? Definitivamente yo estaba acostumbrado antes de las sesiones de coaching a lo que era una normalidad, ¿no? Que era esto de vivir simplemente el día a día, ¿no? Entonces, o sea, disfrutando también al máximo, ¿no? Pero sin un rumbo definido, ¿no? Es como varias veces te he dicho, ¿no? Como que si hoy día fuera el día de mi vida, siento que me iría feliz, ¿no? Sin embargo, a pesar de toda esa sensación de satisfacción, sentía que algo faltaba. Entonces, este viaje que hemos hecho de sesiones de coaching creo que me ha ayudado a completar, ¿no? Esa satisfacción, felicidad que ya sentía con algo más grande, ¿no? Que es unir mi vida, mi alma, mi propósito hacia algo más grande, una vida o un propósito, ¿no? Que está unido también al propósito de otras personas. Ujú. Entonces, no sé exactamente, o sea, si hay una palabra más grande que felicidad, no sabría exactamente cuál viene a ser, ¿no? Pero como trascendencia quizá, pues, ¿no? Una sensación así es la que siento después de haber atravesado toda esa experiencia contigo. Y me encanta que uses esto de trascender porque era algo tan anclado cuando estuvimos viendo el tema de tus valores y también estas áreas de tu vida realmente importantes para ti, cercanos a tu corazón, porque sí sucede mucho que crecemos con un condicionamiento con lo que escuchamos que debería ser importante
importante para nosotros, pero algo que me gusta tener en cuenta en estos procesos es, ok, ya, el mundo te dice esto y te ha dicho esto durante mucho tiempo y probablemente hemos ido siguiendo este camino porque es lo que hemos escuchado, hemos seguido, consideramos que era correcto, sabemos que probablemente eran comentarios que venían desde un lugar de mucho amor, pero al mismo tiempo puede ser que nos esté limitando en la forma en la que estamos experimentando nuestra vida. Y esto de poder trascender, de poder impactar en la vida de otras personas, ¿no? Y que nuestra existencia sea algo mucho más grande, era algo que conversábamos que era importante para ti. ¿Cómo vives ahora este valor, digamos? Ujú. Sí, bueno, dentro del ejercicio que hicimos con los valores, ¿no? Creo que tomé conciencia o verbalicé algo que ya intuía, ¿no? Que ya sentía, que era el valor quizá que, digamos, dirige o mueve mi brújula para tomar mis decisiones es principalmente el valor de la libertad. Entonces, en base a ese valor es que he ido tomando decisiones, ¿no? Que creo yo me han logrado, ¿no? Dar esa sensación de felicidad. Pero a la vez también como que a veces me confundía, ¿no? Porque, claro, yo sentía o entendía que necesariamente tenía que solamente moverme hacia mi felicidad, ¿no? Entonces, no, quizá no tenía como que claro este otro concepto de trascendencia hasta ese momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, alinear, ¿no? Estos valores, ¿no? Que me habían llevado a mi felicidad, alinearlos hacia un propósito más grande, siento que me han dado como que otra perspectiva en la vida, ¿no? Y de repente, si es que antes las únicas soluciones que venían a mi cabeza era hacerlo todo yo solo, ¿no? O solamente trabajar en mí, en mi potencial, ahora siento como que está más alineado a hacer algo más colectivo, ¿no? A que pues esta libertad que me mueve, ¿no? Que me hace feliz, que debe ser compartida, ¿no? Para que otras personas también, ¿no? Sientan esa libertad de sobre todo explotar o exponer todo su potencial, ¿no? Entonces justamente es lo que me ha encantado de trabajar, por ejemplo, ahora en el voluntariado, ¿no? Siento que ahora no solamente estoy como que trabajando por exponer o sacar a la luz mi potencial, sino también el de todo un equipo, ¿no? Y es algo también que me ha buscado, me ha ayudado justamente ahora a buscar, ¿no? ¿Qué otras oportunidades hay de trabajar en colectivo? Justo ayer he estado también en un taller de escritura creativa, hasta incluso yo diría que terapéutica, con un gran maestro, unos grandes maestros, César y Leslie, y pues ellos también me han justamente recordado, ¿no? Cómo está todo sincronizado, ¿no? Entonces justamente lo que yo venía pensando, ¿no? En esas semanas, ya a puertas del podcast, viene como que a resonar ahí también, ¿no? En ese taller, ¿no? Que es, o sea, tú puedes pasarte toda la vida estudiándote, conociéndote, pero nunca vas a tener toda la información que te puede proporcionar el estar junto a otras personas. Y justamente también esa fue una de las razones quizá por las que, ¿no? Conectamos o por las que llegué a ti con las sesiones de coaching, ¿no? Porque de alguna manera sentía que tenía varios puntos ciegos, ¿no? Cosas que no estaba viendo de mí mismo, de mi vida, entonces necesitaba la mirada de otro, de otra persona. Y eso también justamente es lo que ahora yo trato de trabajar en equipo, ¿no? O sea, no solamente me quedo con mi punto de vista, no solamente trato de transmitir mi experiencia, también trato de abrirme a los puntos de vista y experiencia de otras personas y trato sobre todo de que eso quede también en las otras personas, ¿no? Que quede ese mensaje, ¿no? Que si quieres alcanzar, digamos, la libertad de sacar tu máximo potencial, necesitas sí o sí estar conectado a los puntos de vista de otras personas, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces yo diría que eso es lo que, uno de los más grandes aportes que me he llevado de toda esta experiencia. Ay, me encanta escuchar eso porque justo esta herramienta de Points of View, que es algo que suelo traer en las sesiones y que tú también conoces, y es más, parte de certificarnos vino, por lo cual visitamos a Vanessa, con quien nos habíamos certificado, creo que cada quien en su momento. ¿Te certificaste con Vane, creo? ¿O con alguien más? También. Con Vane, Sí, ajá. Entonces, acompañe, sí, el nivel 2 sí. ya, perfecto. Entonces, claro, ahí ella hizo un día una reunión, es alguien que tenemos en común, de quien hemos aprendido esta metodología, y ahí es donde nos conocimos por primera vez en persona, y es como, si bien creo que no hablamos demasiado, igual resonamos, ¿no? Porque estamos como hablamos el mismo idioma, digamos, y fue muy interesante también conocer esta parte de ti luego cuando fuimos hablando, que a ti se te da natural invertir en ti, en estas experiencias nuevas o diferentes que puedan abrir tus puntos de vista para tu crecimiento personal, ¿no? Y yo me acuerdo que me hablabas mucho acerca del arte como este salvavidas y de
encontrar esos espacios donde también poder compartir tus talentos y conectar con otras personas que también están trabajando en sí mismas. Pero aquí me gustaría saber para, digamos, las personas que están escuchando este podcast y que sienten como esa resistencia a invertir o lo ven como algo desconocido, porque claro, para ti y para mí eso es nuestro normal, es algo que solemos hacer. Pero hay personas para las cuales esto es súper extraño, es como que, ¿qué es invertir en mí? Ni siquiera quizá entienden como el concepto. Me gustaría saber por qué tú inviertes en ti, qué significa para ti llevarte a este tipo de experiencias que, por ejemplo, estuviste viviendo el día de ayer, como este proceso y todo lo que has ido viviendo en los últimos años. Bueno, en una sola palabra, invertir en mí mismo para mí es libertad, ¿no? Que justamente es mi valor principal, el que mueve la aguja de mi brújula, ¿no? Entonces, eso, para mí invertir mismo es libertad. Y quizá con los años, a veces, claro, uno está buscando como que soluciones rápidas. Creo que es la cultura misma en la que estamos, ¿no? Todo quieren rápido, todo queremos rápido. Yo también incluso a veces me doy cuenta de eso. Mm, Entonces es un poco luchar contra la corriente, el querer invertir en ti mismo, en ese tipo de talleres de experiencias, por ejemplo, ¿no? Porque quizá, bueno, dependiendo del taller, hay resultados que sí se ven en el momento y hay otros que se ven con el tiempo, ¿no? Entonces, normalmente todo creo que lo que tiene que ver con el trabajo interno se ve más como con el gimnasio, quizá, porque a mí también me encanta hacer ejercicio, entonces hay mucha gente, me ha pasado que yo le he recomendado ir al gimnasio, que porque yo la paso muy bien, entonces a mí me gusta recomendar esas experiencias en las cuales yo la paso muy bien, ¿no? Pero al tiempo me encuentro con esas personas y pues simplemente dejan, ¿no? Esta recomendación, ¿no? Y es porque a veces creo entran con la expectativa de que pues van a conseguir resultados rápido, ¿no? Yo diría que con el tiempo he ido viendo que el participar en ese tipo de experiencias, ya sea con relacionadas al arte, ¿no? O enfocadas específicamente en el desarrollo personal, para mí la verdad es que el arte está conectado mucho al tema del desarrollo personal, el sanar. Justo hace poco me apareció una frase, ¿no? Ahí por Instagram, ¿no? No me acuerdo de qué artista o terapeuta era, pero decía algo como que si el arte no es para sanar, ¿para qué es, no? Entonces yo como que conecto mucho con eso porque yo también desde creo que los primeros talleres de arte que he llevado, que han sido de oratoria, de teatro, ¿no? Ahora en los últimos años también de clown, de impro. Entonces yo lo hacía no tanto para como que salir en un escenario, ¿no? O decir soy artista, que yo creo que o sea, hay personas que sí nacen para eso, pero en mi caso no. En mi caso era como que yo iba ahí para aprender y para sanar también, ¿no? Para aprender primero cómo ser un sanador con el arte, ¿no? Y lo otro era para también yo sanar, ¿no? Porque me ha pasado también que a veces yo he aprendido he entendido muchos conceptos, ¿no? Pero el entenderlos no necesariamente me lleva a practicarlos, ¿no? Como por ejemplo esto que te decía antes, ¿no? De que, por ejemplo, yo hacía ya talleres de habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo, ¿no? Entonces, porque entendía el concepto, pero sentirlo, ¿no? Llevarlo al músculo, como también lo dicen algunos de los maestros que he tenido, ¿no? Que esté en el inconsciente, ¿no? O sea, que esté en tu inconsciente que ya de por sí te necesitas otros puntos de vista, ¿no? Para poder hacer cosas más grandes. O sea, llevar al inconsciente estos conceptos tan ricos que hay en libros a veces de desarrollo personal, o sea, requiere un trabajo interno, requiere llorar bastante también, requiere reír bastante, ¿no? Entonces, yo pienso que el arte es un gran catalizador, ¿no? Y me encanta esa palabra, catalizador. La primera vez que lo escuché fue en una clase de química en la universidad, cuando la profesora nos explicaba, ¿no? Cómo los procesos químicos ayudan a acelerar procesos, ¿no? Por ejemplo, para preparar la cerveza, ¿no? Que a muchos les encanta, a mí también me encantaba. Y así, ¿no? Entonces, yo pienso que estos talleres de coaching, talleres de sesiones de coaching individual o colectivo, talleres de arte terapéutico, son eso, son un catalizador, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que están en tu cabeza para que pasen al inconsciente, ¿no? A tus reflejos, a tu forma de ser, necesitan, creo yo, ese trabajo interno, ¿no? Como decía, llorar mucho, reír mucho y todo lo que se puede vivir en un taller, ¿no? claro. Sí. Es lo que a mí me gusta llamar, me gusta esta expresión que estás usando como de llevarlo al músculo, a mí me gusta decir como hacer que pase del conocimiento a la sabiduría, ¿no? Es algo mucho más profundo, algo más trascendental, es como una forma de moverte por el mundo y de ver la realidad. Entonces, justamente hay muchos métodos y formas de hacerlo, por eso también yo soy muy partidaria como de probemos varias cosas, probemos, intentemos y hoy vas a necesitar este proceso y mañana vas a necesitar otro y nada va a ser inmediato ni va a ser como la piedra angular de tu vida, sino que somos un conjunto de todo. Cada espacio al que decidimos ir viene a enseñarnos algo, por algo nos llama, nos resuena, por eso también son a veces
A veces es el ejercicio en sí, como no sé, ¿no? Quiero sesiones de coaching porque quiero sesiones de coaching y escuché que el coaching es así, o a veces es porque esta persona tiene una forma de hablar, da un tipo de ejemplos, tiene una historia de vida que quiero que a través de su mirada pueda espejearme para lograr una transformación. Entonces, es eso, poder ver a las demás personas, y yo creo que incluso es un regalo, ¿no? Por ejemplo, los quienes ahorita están en el voluntariado contigo pueden verse espejeados en ti, en tu historia, en lo que vas decidiendo compartir también en ellos, y ver en ti a un maestro, porque lo eres. Y justo esto fue como ya cerrando las sesiones de coaching, hablábamos mucho de maestro de qué, ¿no? Y me encantó poder tener más claridad de eso cuando concluimos, que era muy distinto al Jonah que había llegado al inicio de este proceso con más dudas, sobre todo en este tema del propósito, ¿no? Me acuerdo que me mencionaste algo como de, siento que tengo que salvar al mundo, tengo que hacer algo muy, muy grande, ¿recuerdas? Como muy trascendental. Y fue lo que estuvimos conversando sesiones tras sesiones y me gusta verte ahora, poder hablar de tu propósito, pero en lugar desde esa energía como de quizás esta cosa gigante que Dios, ¿cómo voy a poder sostener eso y cómo llegaré a eso? A que ahora puedas decir, lo estoy viviendo y lo voy caminando y lo voy creando y va con una energía mucho más ligera. ¿Cómo dirías tú que ha ido cambiando este punto de vista, ¿no? Desde que iniciaste a lo que estás haciendo el día de hoy. Yo diría que fue o se ha logrado conectando con otras personas que vibran igual que yo. De todos los libros de desarrollo personal, creo que uno de los que más me cambió o me movió por dentro fue El Elemento de Sir Ken Robinson. Sobre todo un concepto que apareció en mi mapa mental, que no estaba hasta ese momento, que era el de buscar tu tribu. Ujú, Entonces, yo como te he contado, he sido pues más individualista, creo, por mi crianza, por la cultura donde he vivido, ¿no? Mucho en la competencia, de alcanzar el primer puesto y estar ahí tú solito, ¿no? Entonces, este concepto nuevo de buscar tu tribu, creo que revolucionó algo en mí, pero igual, como te decía hace un momento, ¿no? Una cosa es entenderlo y otra cosa es como que interiorizarlo, ¿no? Que de pronto ya sabes que necesitas una tribu, pero empieza a moverte, ¿no? Empieza a encontrar, a buscar dónde está tu tribu. Entonces, creo que contigo, dentro de esos procesos, sesiones de coaching, esos 3 meses, como que yo estuve como que ahí, ¿no? En esa búsqueda inconsciente, ¿no? De dónde es mi espacio, dónde es mi tribu, dónde dónde voy a poder jugar con todos estos juguetes nuevos que he adquirido todos estos años, ¿no? Con todas esas herramientas. Entonces, y de pronto llega este espacio, el voluntariado, y me digo, oye, mira, esto que aprendí, ¿no? Hace unos años, acá sirve bastante. Este otro concepto que leí hace un tiempo, acá sirve bastante. Entonces, como que de pronto encontré, ¿no? El espacio donde puedo, por así decirlo, no sé si explotar o como que, ¿no? Ser yo, básicamente eso, creo que iría ser yo. Encontrar el espacio donde puedo ser yo. Que creo que también he sentido anteriormente, por ejemplo, la primera vez que hice clown, ¿no? Como te decía yo, a veces soy algo desconfiado de las personas, ¿no? Pero de pronto llego al espacio de clown y veo que no había nada ni nadie de quien estar a salvo en ese espacio. Entonces es como que uf, siento que me quité fue, no sé, creo que, no sé si fue la primera vez o pero fue extraño, o sea, fue como que no necesito cargar con el peso de una armadura porque acá estoy a salvo, ¿no? Una sensación así que también fue justamente lo que sentí al conectar contigo en la sesión cero, por así decirlo, ¿no? Antes de las sesiones de coaching. Es como que no sabía si realmente iba a necesitar las sesiones de coaching con Kenneth, pero de pronto fue como que conversamos en esa sesión cero y fue como que "Ah, aquí tampoco necesito usar mi armadura, acá como que sí puedo ser yo también, ¿no? Entonces intuí, ¿no? Que esa era como que la decisión correcta. Y ya después con las sesiones fui descubriendo, entendido, sí, necesitaba esas sesiones porque efectivamente, ¿no? Necesito un espacio donde pueda ser yo. Entonces, yo pienso que eso también es lo que he logrado ahora, ¿no? Encontrar un espacio donde puedo compartir todos esos conocimientos, herramientas, ¿no? Porque creo que hasta antes ya estaba como que simplemente, ¿no? Guardando en un baúl, ¿no? Por así decirlo, todas esas herramientas de coaching, ¿no? Y enfocándome más en la parte comercial, ¿no? En ventas, que es lo que yo conocía que me funcionaba, ¿no? Que me había traído éxito en el pasado, ¿no? Entonces yo como que siguiendo un patrón ahí inconsciente, así en el pasado me funcionó esto de ser vendedor, ser el mejor vendedor en las empresas, entonces voy a seguir haciéndolo, ¿no?
Y dejando de lado lo otro que, como te conté, también me apasiona, que es el de hacer, facilitar talleres. Y eso, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que en esas sesiones de coaching como que me fui dando cuenta, ¿no? De no necesariamente tenía que seguir el mismo patrón, ¿no? De lo que me sirvió en el pasado. Podía ahora, con todas las nuevas herramientas que tengo, buscar el espacio para que todo esto pueda ser aprovechado, ¿no? Sí. Claro, y se nota en tu energía, o sea, se nota que ahora ya tener estos espacios más presentes donde tú puedes ser tú también y compartir este conocimiento que has llevado muchos años cuidando, creando, alimentando, viviendo y atravesando, porque como bien dijiste, no es un proceso del todo cómodo, en realidad es súper incómodo, pero lo necesitas o lo aceptas cuando ya tu realidad, digamos, actual, sea la que sea, pasa a ser más incómoda incluso, o sea, tu zona cómoda te incomoda tanto que dices, yo ya no puedo estar acá, no puedo permitirme y seguir eligiendo estar acá. Y bueno, en ese momento, claro, cuando lo conversamos me dijiste, ok, vamos a hacer este proceso, en qué consiste y tal, lo hablamos. ¿Y cómo fue para ti? ¿O qué le dirías, por ejemplo, a alguien que está como en ese momento, ¿no? Que dice, ¿será que necesito ayuda? ¿Será que hago esto, pero es que no es el momento perfecto? Tengo todas estas otras cosas por hacer o he estado pensando en todas estas otras cosas que me gustaría tener y están esperando el momento perfecto, ¿no? Como cuando todo esté bien y todo esté maravilloso para recién hacer este tipo de apuesta. Y no estoy hablando solo de un proceso conmigo, sino me refiero a cualquier tipo de proceso o apuesta que les vaya a llevar a ser cada vez más ellos, tener una vida cada vez más suya, conocerse cada vez más, que es en realidad una forma en la que yo lo hago, ¿no? Pero hay muchísimas formas que te invitan a poder ser cada vez más tú. Aquí me pones en aprietos porque, claro, yo no suelo dar como que muchos consejos, Ujú, sobre todo porque también me doy cuenta, soy algo curioso, diferente. Yo soy pisciano, entonces yo me muevo mucho por mi intuición. ujú. Entonces, a veces mi cuerpo me lleva a lugares y me hace tomar decisiones que yo no entiendo hasta que estoy ahí, ¿no? Es como que, ya, por eso es que mi cuerpo me estaba pidiendo, ¿no? Ir ahí, ¿no? Entonces, yo ya como que ya estoy acostumbrado, entonces yo simplemente sigo mi cuerpo, sigo mi intuición. Entonces, pero yo sé que todo el mundo no está preparado para escuchar su intuición o simplemente ya como que le ha bajado el volumen y prefiere simplemente escuchar lo que otros, ¿no? Le dicen. Entonces, primero yo les diría que simplemente como tú ofreces, creo, una sesión cero, pues que es gratis, sin costo. Entonces yo diría que eso, que aprovechen la sesión cero. Sí, yo pienso que es la mejor manera de saber si eso es para ti, que por ahí esa es la puerta de entrada. Yo también, antes de empezar con todos los talleres en los cuales he invertido, antes de todo eso, pues yo también iba como que a espacios donde se me ofrecía esa oportunidad de llevar una experiencia gratis, ¿no? Y ahí fue que fui descubriendo que sí, esto era para mí, ¿no? A pesar de que yo no entendía por qué en ese momento, sí sentí que era para mí. Entonces yo diría que eso, yo diría que aprovechen esas experiencias que estás ofreciendo, ¿no? Esas sesiones cero, después, no sé, también el oráculo que tienes también, si resuenan con los mensajes también, ¿no? Yo pienso que esa creo que puede ser la puerta de entrada, ¿no? Que simplemente busquen experimentar. Hay una frase que también me encantó, que lo aprendí también con uno de los maestros que he tenido, ¿no? En facilitación de talleres, que es, todo lo que yo te diga es mentira. Todo lo que tú descubras es verdad. Entonces, yo les invitaría a eso, ¿no? Que descubran lo que es verdad para ellos, para ellas, agendando una sesión cero, ¿no? Aprovechando esa oportunidad que les estás dando. Gracias. Mira cómo me dices, ay, me pones en aprietos, no sé dar consejos, y das un consejo increíble y maravilloso que invitas a que se anclen y se escuchen a sí mismos. Yo creo que es el mejor consejo que alguien puede dar en cualquier tipo de escenario. Entonces, esto de que hay acá algo curioso, ¿no? Esto de que no eres bueno dando consejos o no te gusta, en realidad eres muy bueno. Así que Gracias. te regalo eso también porque, mira, y bueno, vas a ver, probablemente escuches este podcast o veas el video y vas a poder verte y escucharte y va a ser eso también un regalo maravilloso. Y justo algo que me pareció bien interesante es que me contabas, por ejemplo, cuando tuvimos esta sesión cero, bastante que habías estado escuchando el podcast, ¿no? Y que escuchabas varios episodios. E incluso cuando estábamos en el proceso me decías, ¿en qué episodio habías hablado de esto? Y decía, creo que es este de acá. E incluso, esto me pareció genial y que luego ya se lo llevé a más clientes, me dijiste, ¿tú crees que pueda grabar el audio de las sesiones? Y luego me dijiste que eran como podcast personalizados. ¿Cómo ha sido este rol del podcast, digamos, para ti en tu vida? O escuchar estas sesiones, ¿no? ¿Qué rol ha tenido para ti? Ya, bueno, como tú lo dijiste hace un rato,
Nos conocimos en un taller de coaching, ¿no? Que facilitó Vanessa. Sin embargo, o sea, el tiempo que conversamos fue mínimo, ¿no? Entonces, pero igual, es como que sentí, ¿no? Nuevamente la intuición ahí, como que esta chica como que tiene algo bastante que compartir. Y justo para mi sorpresa, en tu cuenta de Instagram creo que tenías anclado, o tienes anclado, pues, ¿no? Tu podcast. Dije, ah, mira, entonces de repente esto era lo que mi intuición me estaba como que diciendo. Entonces yo empiezo ahí, como a mí me gusta escuchar podcast mientras salgo a correr, por ejemplo, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, escuché un podcast y dije, oye, sí, yo también pienso así, o también he pensado así, ¿no? Porque también a veces hay cosas que olvidamos, me pasa también a mí. Entonces, hay conceptos muy bonitos, muy buenos, que de pronto se olvidan o simplemente son como que reemplazados por otros, ¿no? Que no necesariamente son para mejor. Entonces yo escuchando tu podcast iba recordando, oye, sí, esto yo lo aprendí en tal taller. Entonces como que nuevamente volver a unir los puntos, ¿no? Entonces siento que eso, ¿no? Y a veces también, o sea, había conceptos nuevos, ¿no? Obviamente porque hemos vivido vidas diferentes, por más que ambos hemos llevado sesiones de coaching, experiencias, hay cosas que tú has vivido que yo no he vivido, ¿no? Mm. Entonces siento que eso también alimentaba mi mapa mental, me hacía pues obviamente ver cosas nuevas, apreciar las cosas que veía a diario de una manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí, fue como que también la puerta de entrada, ¿no? Que luego me llevó a esta sesión cero contigo, ¿no? Entonces sí, yo creo que pues no sé cuántos meses de podcast estaba escuchando, pero son como creo que 6 meses que cada vez que salía a correr y escuchaba, y a veces escuchaba incluso más Mm. de una vez el mismo podcast, entonces es como que también eso me hacía entender, sobre todo con de repente conceptos nuevos, cosas nuevas, ¿no? Que para mí no eran tan familiares. Entonces, sí, y creo que también me hizo hablar un mismo idioma, porque, o sea, eso también es algo que, por ejemplo, a mí me encantó cuando aprendí la programación neurolingüística, ¿no? Que no necesariamente porque tú y yo estemos hablando en este momento, por ejemplo, español, el mismo idioma, significa que las palabras que usemos significan lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que aprendí un poco de tu idioma justamente escuchando el podcast, ¿no? Ah, ya, para Kenneth esta palabra significa tal cosa, mientras que para mí significa otra cosa. Entonces, yo creo que eso, aprender, ¿no? El idioma Kenneth, por así decirlo, ¿no? Y cosa que cuando ya nos juntamos en la sesión cero es como que hablamos el mismo idioma, ¿no? Porque pues yo había escuchado tu podcast y sabía que tales palabras, qué significan para ti. Entonces, ah, ya, entonces, sí que yo quería expresar algún pensamiento, sensación, entonces, ¿no? Ya sabía con qué palabras, ¿no? Comunicártelo. Entonces, yo creo que sí también fue muy importante el escuchar el podcast. Claro, la verdad que justamente me gusta escuchar lo que significa o ha significado el podcast para ti o cómo te ha ido acompañando, ¿no? Y de qué manera, porque justamente cuando alguien inicia, o voy a hablar de mí, en mi caso cuando inicié este podcast con el primer episodio, que creo que en sesiones te comenté que ni siquiera el primer episodio es el primer episodio, es el segundo episodio que grabé y subí, porque el primero era como que yo quería compartir tantas cosas y pensé que todo lo podía meter en un episodio, ¿no? De qué significaba esto de vivir sin arrepentimientos para mí, por qué estaba creando esto, este espacio, con qué intención. Y luego, cuando lo escuché, lo subí, me sentí tan atorada, ¿no? Como atropellada de decir, lo que quiero decir es mucho más grande que yo y no va a alcanzar en un podcast de unos minutos. O sea, tiene que ser dividido, compartido, digerido para que llegue de la forma y tenga el impacto sobre todo que yo quería y quiero y sigo queriendo que, que esta parte de lo que hago pueda tener en la vida de otras personas. Y me alegra muchísimo saber que te ha estado acompañando en todos esos momentos, ¿no? A veces uno cuando graba no tienes idea de cómo vas a ayudar o de qué forma va a impactar. Y ahora yo hablo del podcast como uno de los recursos que decidí tener, ¿no? Pero eso podemos hacerlos todos. O sea, en tu caso, tú también, incluso con estos reels, me acuerdo que estábamos hablando de crear contenido, recuerdas, muy al inicio, y estábamos hablando acerca de esta habilidad también de edición de video y tal, para poder compartir ciertos mensajes tuyos, ¿no? Que puedan llegar a otras personas, a las personas que este mensaje tenga que llegar para tener el impacto que tiene que tener. Entonces, hay un trabajo, y eso también lo hablamos bastante, ¿no? Como hay que saber diferenciar el trabajo que nos corresponde a nosotros hacer y poner allá afuera y también soltar lo que ya no nos corresponde, ¿no? Y el mundo va a tener su propia forma de hacer que llegue a las personas correctas en el momento indicado. Y, por ejemplo, a mí me gusta pensar y ver, ¿no? En ti, porque he hablado contigo y lo seguimos hablando, cómo eso ha impactado en tu vida y al mismo tiempo
sé que cuando tú comenzaste a compartir estos mensajes tan importantes para ti, y no solo hablo de los reels, ojo, también, no sé, cuando estás en algún tipo de charla o taller o con esos equipos de ideas que quizá en algún momento dijiste, ay, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿O por qué habrá gente que piensa esto pero no lo está haciendo? Y tú ya lo estás haciendo. ¿Cómo ha sido para ti recibir, ¿no? De esto que quizá en algún punto eran ideas que te gustarían vivir o que ni siquiera imaginabas y ahora ponerlo allá afuera y vivirlo y tener esa, como decir, ese feedback, ¿no? Esa retribución de tu esencia y de tu mensaje y de lo que haces hacia afuera. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti de atreverte a poner esa parte de ti afuera? Wow, la verdad es que, como te decía, yo he solido ser algo desconfiado y eso también me ha hecho ser algo hermético, ¿no? Justamente eso que te decía, ¿no? La armadura, ¿no? Con Ujú, mi armadura para todos lados, ¿no? Entonces, sí, pues a veces, ¿no? Quitarse esa armadura o la máscara también, como creo que lo llamamos en las sesiones, ¿no? Ha sido complicado, ¿no? Porque por un lado me protegía, digamos, ¿no? De quizá de las críticas, ¿no? Que imaginariamente hasta incluso de repente yo mismo me he creado, ¿no? Pero también, obviamente, además de protegerme de esas críticas o palabras quizá que yo no quería escuchar, también me bloqueaba o no me dejaba recibir, ¿no? Todos estos mensajes bonitos de parte justamente de las personas a las cuales estaba acompañando. La verdad creo que es una de las razones también por las cuales hace que me sienta satisfecho con mi vida, ¿no? Siento que de alguna manera si yo ya no estuviera, ¿no? Mañana o más tarde, ¿no? En este mundo, en este plano, sé que he dejado semillas, semillas implantadas en la mente, en el corazón de varias personas. Entonces creo que eso, y al tomar conciencia de eso mucho más ahora, es como que le da, ¿no? Como que más sentido a mi vida, ¿no? Hace que justamente pueda vivir sin arrepentimientos, ¿no? ujú, Entonces yo creo que eso, ¿no? Yo pienso que, o sea, por ejemplo, ayer me pasó algo bonito. Ayer en ese taller de escritura, nuevamente conecté con este maestro que tuve de escritura de hace ya, bastantes años, hace muchos años que no los veía de manera presencial. Y ver que yo había imitado, por así decirlo, mucha de esta reflexión profunda que él hace en sus talleres. Si bien el taller es de escritura, él lo hace muy terapéutico. Entonces, ver que yo había captado de él mucha esa esencia, ¿no? Y que yo también lo hago en mis talleres, es como que, fue como que para mí, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento como que, ¿no? Me hice una persona así como él, ¿no? Y me ha pasado también a veces, sobre todo en el tema de parejas, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, me decían, oye, algunas cosas tuyas ahora yo las estoy haciendo y yo no me he dado cuenta hasta que un familiar mío me ha dicho, oye, ¿por qué hablas así o por qué haces así las cosas? Y es ahí que mi pareja no dijo, tomaba conciencia, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Por más ermitaño que sea, ¿no? Por más solo que a veces le guste estar, o por más introvertido que se pueda ver a sí mismo, ¿no? Yo pienso que el ser humano es un ser sociable, entonces sí o sí estamos aprendiendo unos de otros, y no necesariamente con las palabras, ¿no? A veces simplemente con el comportamiento. El comportamiento, modelamos el comportamiento y eso puede ser tanto, ¿no? Para beneficio como para lo contrario, para lo opuesto, ¿no? mm, Entonces, eso, ¿no? Yo creo que el trabajar en uno mismo también es un poco de responsabilidad, ¿no? Porque, o sea, todo lo que yo haga, probablemente otra persona que quizás hasta me admire en secreto, ¿no? Lo puede imitar. Y eso, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado es responsabilidad, el trabajar en uno mismo es responsabilidad, y por otro lado también es esa sensación de trascendencia, ¿no? De que así yo no esté en un plano físico, igual, ¿no? Voy a seguir existiendo en las mentes y corazones de otras personas, sí, en sus palabras o en sus acciones incluso, ¿no? mm. Y Sí. da cierto grado de calma, ¿no? De decir, estoy dejando algo importante que a veces creemos que tiene que ser como cambiar el mundo y todo, y no sé, crear un movimiento o algo por el estilo, que podemos hacerlo, claro que sí, o sea, los movimientos en el mundo en realidad existieron usualmente porque una persona tenía una forma de pensar y luego hubo un grupo de personas que congeniaron o le dieron sentido y lo apoyaron y eso fue creciendo, así funcionan todos los grupos sociales que han existido en el mundo y que van a seguir existiendo y que van a seguir naciendo y que han existido hacia el pasado, en el presente, en el futuro, ¿no? Y nosotros tenemos también un impacto dentro de eso.
Y nuestra forma de vivir, o yo lo veo de esa manera, ¿no? Nuestra forma de movernos por el mundo, de pensar del mensaje que damos, es eso justamente, ¿no? ¿Qué narrativo, qué forma de vivir estoy dejando hacia afuera que creo que puede ayudar a otras personas? Y sí, es una responsabilidad con otros y sobre todo es una responsabilidad con uno mismo. Y creo que cuando uno llega a un punto en el que se ama tanto, o sea, yo lo veo mucho como una energía tan fuerte de amor, de amarse tanto, que te eliges. Y a mí me fascina esa palabra, ¿no? Elegir, sentir que no soy como un resultado de las circunstancias, un poco como cuando el mar te lleva y simplemente tienes que estar y ahí hablamos de la energía del fluir, que también es necesaria. O sea, no es que una cosa está bien y la otra está mal, no, todo tiene su perfecto sentido en cada escenario. Pero en este sentido específico de nuestra vida, ya cuando somos cada vez más conscientes y notamos que quizás estamos habitando una realidad que no nos gusta y que estamos, no sé, nos volteamos y es como hay algo que no me termina de hacer sentido o, ok, esta realidad está bien, pero yo siento que hay algo más, pero ¿dónde está ese más? ¿No? Y emprender esa búsqueda es como la búsqueda del héroe, todos somos nuestros héroes en nuestra propia historia. Y a veces pensamos que los demás también están como muy enfocados en nosotros o quizás nos prestan demasiada atención, pero luego cuando hacemos el ejercicio a la inversa, y eso es lo que a mí me encanta hacer, sobre todo no lo hice mucho contigo, con clientes que a veces piensan más en el qué van a pensar o en el qué dirán, nos damos cuenta que nosotros no pensamos casi nada en el otro, en el sentido de cómo se levanta, cómo se acuesta, hizo este hábito, no siguió esto, hizo, o sea, no tenemos esa mirada tan punzante, digamos, ¿no? Que a veces creemos que el resto tiene con nosotros. Y es maravilloso poder notar eso porque ya nos permite como que soltar eso y decir, hey, soy un ser humano, que a veces me cumpliré y a veces habrá un día que no me cumplo, pero la idea es, me sigo por ese camino donde me sigo perdiendo y desconectándome de mí, o retomo y sigo, o sea, al final eso es lo que va forjando también nuestro propio autoconcepto y autovaloración. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte como, ¿qué son estas cosas que tú has estado realizando a lo largo de los años que te ha dicho como, yo estoy aquí para mí, ¿no? Me estoy eligiendo constantemente, estoy aquí para trabajar en mí y luego, obviamente, con ese trabajo poder dárselo a los demás. En mi caso es bastante curioso porque mi mismo cuerpo es como que me recuerda, ¿no? Que tengo que seguir trabajando en mí, que es una disciplina para toda la vida, y lo hace por medio del acné. Creo que eso también lo llevamos a conversar en las sesiones de coaching. Yo había leído a Louise Hay, ¿no? Una autora, ¿no? Que habla sobre la relación entre la conexión entre, ¿no? Las emociones y las enfermedades físicas. Y pues ella aplica mucho las frases, ¿no? Las autoafirmaciones de sanación. Entonces, como también me pasó, ¿no? Eso de que a veces leo un libro, pero no lo aplico. Entonces, yo le recomendaba a todo el mundo que lea Luis Hay, Luis Hay, Luis Hay, pero yo no lo aplicaba, yo no hacía los ejercicios que ella recomendaba. No fue hasta que me apareció un brote de acné así, ¿no? Bien, bien severo, ¿no? Que incluso los dermatólogos donde fui como que no me daban una solución así, ¿no? Como que entonces, empecé, ¿no? Ahí es como que recurrí a Luis Hay y me recordó la importancia de trabajar el amor propio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hablaba de que el acné tiene mucha relación con el tema del amor, el amor propio. Entonces, ahí es que empecé a hacer los ejercicios que ella recomendaba, ¿no? Pararme frente al espejo y repetirme frases de amor, ¿no? Como me amo a mí mismo y otras frases más que ella recomienda, ¿no? Me amo y me acepto tal y como soy, ¿no? Soy un ser hermoso, ¿no? Y todo el mundo me ama, entonces es como que algo que creo que ya se ha vuelto parte de mi vida, ¿no? Sobre todo cuando me aparece el acné es como que, bueno, ya sé, mi cuerpo me está recordando que tengo nuevamente que enfocarme en el amor propio, ¿no? Entonces, nuevamente. Entonces es como mi cuerpo, yo diría que escucho mi cuerpo, es como un maestro que siempre me está recordando, ¿no? Igual también con algo más, por ejemplo, con el tema de hacer ejercicio, ¿no? La disciplina, mantener el ejercicio. Siento que igual es como que mi mismo cuerpo me recuerda, ¿no? Cuando a veces estoy, ¿no? Yéndome de más, ¿no? Me estoy yendo como que al extremo, haciendo demasiado ya, forzándolo demasiado, o también como cuando ya lo estoy como que descuidando, ¿no? Entonces siento que también por ese lado, ¿no? Mi cuerpo me recuerda cuando es tiempo de nuevamente darme amor propio, ¿no? ¿Qué más? Bueno, siguiendo mis pasiones, como creo que he conversado con otras personas, ¿no? O sea, siento que si yo no estoy en un taller de algo de relacionado al arte, es como que me voy marchitando.
Así como pues me gusta ir al gimnasio, hacer ejercicio, igual también siento que el arte, el clown, ¿no? El impro, talleres de escritura como el de ayer, te siento que son como un gimnasio espiritual, ¿no? Entonces, siento por ahí también que es también amor propio, ¿no? Entonces, manteniendo mis pasiones y yo creo que he tenido la suerte, ¿no? De poder encontrar mis pasiones a mis 20, pero también converso con otras personas que lo han descubierto a sus 40, 50, ¿no? Entonces, yo diría que eso, que también se tomen el tiempo de descubrir cuáles son sus pasiones, ¿no? ¿Qué los hace que, como que querer quedarse aquí en este mundo, ¿no? Porque pues hay muchas cosas, ¿no? No tan bonitas que hay en este mundo, muchas cosas desagradables, feas, pero también cosas hermosas. Hay experiencias hermosas que están ahí esperándote. Entonces, yo pienso que conectar con tus pasiones te hace como que eso, ¿no? Recordar que este mundo y esta vida es hermosa de vivir. Y que eso, y puedes sentir amor en cualquier momento, no necesariamente necesitas enamorarte, ¿no? Para sentir amor, puedes amar la vida de muchas maneras. Y esa sensación de amor es bonita porque también te hace justamente atraer a personas que están vibrando igual. Eso es importante para sentir amor, amor por uno mismo y amor por la vida. Totalmente, sí. Y me encanta mucho que hables acerca de esta conexión con tu cuerpo y sobre todo saber identificar qué es lo que te está diciendo, porque puede algo verse superficialmente de una forma, pero lo que te está diciendo en específico a ti es lo que realmente nos va a ayudar a transitar mejor la vida si es que escuchamos el mensaje y hacemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ahorita cuando estuviste mencionando esto de que tu cuerpo te habla con el acné, ¿no? Yo te entiendo totalmente porque a mí me sale acá, en el cuello, cuando estoy viviendo una vida incoherente o es como que la vida me está diciendo, tú sabes que te toca dar este salto, mamita, por favor, vete vaya, ¿no? Me empieza a salir acné acá y yo sé que me está diciendo, pero claro, fue un viaje también reconocer eso y poder entender también que las cosas se tienen que trabajar en la dimensión adecuada. Porque a veces algo, por ejemplo, no me decías, el acné es acá y iba donde dermatólogos y no me hallaba una solución. Porque claro, estabas ahí abordándolo, digamos, desde el plano físico, desde nuestro cuerpo físico, pero lo tuyo iba más por un lado emocional e incluso espiritual, con estas afirmaciones que te fuiste dando de amor propio. Entonces ahí está lo importante de saber reconocer que somos más allá de cuerpo, más allá de mente, somos también espíritu, somos también energía. Y eso también hay que saber cuidarlo en el plano adecuado. Y justo con esto me recuerda lo que habíamos hablado, por ejemplo, de estas sesiones de Reiki que también me decías, ¿no? Que te fueron ayudando de una manera muy específica durante ciertos momentos del proceso, que yo, la verdad, hasta me sorprendí, porque claro, yo tengo una idea de cómo funciona o el impacto que puede tener, porque me lo he realizado a mí misma, no yo a mí, sino he ido donde mi terapeuta holística Belén durante unos 3 4 años más o menos, y yo al ver ese beneficio en mí misma dije, yo necesito aprender esto, y ya pues me certifiqué, lo traje a las sesiones, se las ofrecí, y el feedback que me daban, y sobre todo acá hablando de ti, el feedback que me dabas de estas sesiones, a mí me maravillaba, ¿no? Porque era como, wow, esto que a veces uno puede, esta energía, porque el Reiki es una energía de amor que puedes enviarle a la otra persona y sobre todo creo que es incluso más poderoso, y esa es una conclusión mía, yo no la he leído, es una conclusión de mi práctica y de lo que he visto en ti específicamente, es que al conocer tu historia y saber lo que estabas atravesando sesión tras sesión y cuando llegaba este momentito de tener el espacio de Reiki, yo justo te enviaba lo que sabía que necesitabas en ese momento, como muy de manera específica, ¿no? Como que esta energía te ayude en esto en específico. Y cuando me dabas tu feedback era como que, wow, ¿qué estaba sucediendo ahí? Entonces cuéntame cómo ha sido para ti esta experiencia. ¿Conocías el Reiki? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo procesaste? ¿Cómo ha sido para ti? Y ya, bueno, para empezar, me sorprende un poco lo que me dices, claro, porque yo creo que recién me he enterado de que, bueno, he sido uno de tus primeros clientes que ha gozado esta experiencia del Reiki. Yo la verdad sentía como que ya tenías como que más experiencia, porque por los resultados que tuve para mí como que wow, ¿no? O sea, ya había experimentado el Reiki, creo que te conté una vez, ¿no? Así de manera curiosa, es más, sin saber que se llamaba Reiki, ¿no? Simplemente como que yo soy bien curioso, ¿no? Entonces, como te decía antes, ¿no? Como que mi cuerpo me lleva a lugares y a veces yo no sé qué hago ahí, no entiendo hasta que estoy ahí y ya como que, ah, para eso es que estaba acá. Entonces ya había tenido un problema, por ejemplo, que incluso me dijeron que podían haber sido cálculos, ¿no? Porque no podía caminar bien, no podía correr, entonces, y sentía un dolor en la parte abdominal, me dijeron, ay, posiblemente son cálculos, te vamos a dar como que una receta, ven la siguiente vez para ver qué tal estás, ¿no?
Y así, en mi curiosidad, pues llegué a un lugar así, ¿no? Un templo con una pinta así como media japonesa, ¿no? Acá en Lima, que pues no es común, entonces me dio curiosidad, me acerqué y pues me invitaron a entrar y eso, ¿no? Ahí fue que recibí esta imposición de manos o reiki, pues y la verdad me asombró, me asustó un poco, Ujú, pero funcionó. Fue algo que yo no entendí cómo. Eso también es algo mío, a mí me gusta entender cómo. Por eso es que a veces temas que son un poco más espirituales, como que quizá no les tomo tanta atención porque no puedo entender cómo funcionan. Entonces, quizá por eso es que no decidí en ese momento como que investigar más, profundizar más sobre el Reiki. Hasta que pues me lo ofreciste acá dentro de las sesiones, ¿no? Entonces es como que se me ha sorprendido porque como te conté también parte de la experiencia, yo venía desde hace muchos años tratando de solucionar un tema que tengo con la tartamudez. Entonces era un tema que me hacía, ¿no? Renegar, me estresaba más, sobre todo porque yo trabajo bueno, o más, paso más horas trabajando en ventas, ¿no? En ventas por teléfono muchas veces, entonces imagínate, pues, ¿no? Yo, por un lado, ¿no? Ese espíritu competitivo mío de querer vender más, y por otro lado la tartamudez que como que me juega en contra. Y es algo con lo que venía trabajando, ¿no? Hace años, con distintas herramientas que yo había aprendido, y me sorprende que dentro de esos 3 meses de las sesiones de Reiki se haya solucionado. Y digo, pero ¿cómo? Bueno, creo que nunca voy a entender cómo. Es como que algo que a lo que ya acepté, ya me resigné, pero sí siento que ha sido como esa respuesta, ¿no? O sea, claro, porque por un lado también, o sea, nunca dejé de creer de que se podía solucionar. Nunca dejé de creer que se podía solucionar. Entonces, creo que también esa fue una de las razones, quiero creer, ¿no? Que el universo o algo más grande me trajo contigo, ¿no? ¿No? Justamente por esa fe, ¿no? Esas ganas de creer que realmente lo que yo tengo tiene solución. Entonces, eso sumado también a la sensación de recarga de energía que me daba, ¿no? Era como que ese impulso, ¿no? De vamos, tú puedes un poquito más, vamos, tú puedes un poquito más. Era como ese empujoncito que a veces necesitaba en el mes, ¿no? Como para continuar el camino, ¿no? Porque sí, pues podemos ser muy fuertes, muy valientes, ¿no? Muy todo, pero como te decía hace un rato, ¿no? O sea, el ser humano es un ser sociable, necesitamos necesariamente que alguien más nos dé ese empujoncito, ya sea con unas palabras, ¿no? O literal con un abrazo, ¿no? O literal con un empujoncito, digo, o con una sesión de Reiki, ¿no? Necesitamos de otras personas para continuar a veces el viaje del héroe, ¿no? O de la heroína. Entonces, eso, yo pienso que las sesiones de Reiki fueron eso, ¿no? Por un lado, ese milagro que por muchos años estuve esperando, y por otro lado, ese empujoncito que me ayudó pues a seguir en el viaje. Qué interesante, porque sí fue un resultado que yo la verdad no tenía mapeada y ahora es como que, el Reiki puede hacer esto, pero claro, si es que está en este problema está en ese nivel, ¿no? Porque acá estamos hablando de una dimensión energética. Entonces era un tema energético que estaba sucediendo ahí. Porque si no se hubiera solucionado, no sé, ¿no? Como con talleres donde te explican quizá más la mente y programación y tal, que para algunas personas eso es lo que necesitan y ahí les va a funcionar y por algo hay gente que dice, esta es la solución. Pero ahí es muy importante nosotros también, porque somos seres tan individuales, siempre tener muy en claro que lo que el otro me dice que es la solución no necesariamente va a ser mi solución. Tengo que encontrar mi forma, mi manera, mi camino. Y por eso es que yo no creo tanto como en estos procesos donde dicen esto es igual a esto, sino en un proceso que es más personalizado, ¿no? Claro, hay una estructura que se necesita, es necesaria porque funciona, porque nos ancla en lo que todos somos iguales, y al mismo tiempo se necesita un grado de personalización porque somos seres individuales, somos personas que tenemos nuestra propia experiencia de vida, estamos en distintos niveles, puede ser que, no sé, ¿no? 5 personas quieran un mismo resultado y por algo entran o buscan cierto tipo de solución, pero cada quien está en un nivel diferente, quizá alguien, este es su primer intento tratando de solucionar esto y para otra persona es como, ya, es un esfuerzo más apostando por esto para ver si ahora sí. O sea, hay tantas experiencias que siempre me parece clave también recordar esto, ¿no? Esto nos funciona, es bueno compartirlo ahí, es bueno intentarlo
Y es bueno seguir este llamado como tú mencionabas, ¿no? De escucharte a ti, de decir, estoy sintiendo este impulso, mi cuerpo me está llevando hacia allá, escucharnos realmente. Y sí, hay personas que se han desconectado muchas veces y creo que nos ha pasado, o sea, por algo entendemos lo importante que es crear una vida que nos hace sentido, porque sabemos lo que es estar en una vida que no nos hace sentido, en una vida que no se siente nuestra, en una vida donde sabemos quizá que podemos dar más, como que esta vida está bien, pero no es mi vida. O no es, o falta algo más que necesito, que quiero para vivir con mayor plenitud, con mayor felicidad, para llegar a otros espacios, ¿no? Y llevar a unas respuestas cada vez más nuestras. Entonces, yo quisiera saber, por ejemplo, claro, iniciamos el proceso, teníamos un objetivo, cuando terminamos tenías un rumbo y una claridad muchísimo mayor. Ahora quisiera saber qué sueño estás construyendo ahora, por ejemplo. Wow, qué buena pregunta. Sí, bastante profunda. Y la verdad es que sí diría como que me he relajado, como que estoy disfrutando de los resultados, ¿no? De todas estas sesiones de coaching. Eh, Creando también nuevas conexiones, ¿no? Sociedades, buscar algo que construir en equipo. Y pues yo diría que mi sueño ahora es, es eso, ¿no? Es dirigir grupos. Me gustaría, por un lado, claro, he estado haciendo talleres de habilidades blandas, dirigiendo talleres, facilitándolos, pero era, claro, con personas que, pues, por un tiempo y después ya no los volví a ver, ¿no? Pero creo que mi sueño ahora es como que formar un equipo de trabajo con los cuales compartamos valores o por lo menos el propósito, ¿no? De, pues, hacer algo por la sociedad, ¿no? Hacer algo bueno. Creo que por eso también es que me he unido al voluntariado para justamente empaparme, ¿no? De todo ese mundo. Entonces sí, yo pienso que eso, formar un equipo que tenga un fin social, un objetivo de mejorar la sociedad. ¿En qué aspecto? Me gustaría el aspecto cultural. Me gustaría, porque siento que a mí la lectura me abrió un mundo, me dio esperanza, me dio esperanza. Yo creo que eso es lo que me gustaría dejar, ¿no? Acá de repente en la Tierra, en este plano físico, ¿no? Un grupo de apoyo de personas que se den esperanzas unas a otras. Mm. Yo creo que eso sería como que lo ideal para mí, ¿no? Y pues a llegar a esa sensación de esperanza por medio del arte, ¿no? La cultura, el arte, las artes escénicas, sobre todo que a mí me encantan, como el clown, el impro. Entonces, me gustaría que eso sea algo normal, por así decirlo, se normalice, ¿no? Que de pronto las humanidades, el arte, ¿no? Se expanda hacia la vida de más personas y que les dé esperanza, les encienda esa pasión, ese fuego interior, ¿no? Para que ellas también desde su visión puedan cambiar el mundo para algo mejor. Sí, eso. Me encanta. ¿Y dirías que eso es lo que asociarías a tu definición de vivir una vida que te haga sentido o por dónde lo llevarías? Sí, yo creo que eso es para mí una vida que tendría sentido vivir, ¿no? Porque claro, o sea, es como que ya estoy satisfecho con lo que he vivido hasta ahora, ¿no? Me iría feliz el día de hoy, pero lo que le daría sentido a seguir existiendo sería construir eso, ¿no? Construir ese equipo de personas que sirvan como un apoyo o que sirvan para dar esperanza a otras, ¿no? Sí. Mm. Me encanta porque como estamos grabando este podcast, yo veo los podcasts a veces también como un recordatorio de esas versiones pasadas y escucharnos, ¿no? Ahorita esta es mi versión actual, esa es tu versión actual, pero de hecho que el tiempo va a avanzar, será 2030, 2035, y podrás escucharte, escuchar al Yona de ahora, lo que decía, lo que veía como un sueño, quizá con este nuevo objetivo puedes tener también nuevas preguntas, ¿no? ¿Y quiénes serán estas primeras personas? Quizá ya tienes una idea, realmente resultarán así, te acompañarán de acá a 5 o 10 años. ¿Cómo evolucionará eso, no? ¿Qué otras respuestas vas a encontrar? Y tu versión del futuro tiene las respuestas que tu versión del presente podría estar haciéndose ahorita, ¿no? Y es maravilloso poder vernos en retrospectiva y decir, nuestra versión del futuro, decir, hey, esto fue así, esta es la respuesta, fue por este camino, encontraste esto, pero ahorita nuestra versión lo que le corresponde es vivirlo, es crear ese espacio, crear esas respuestas. Y me encanta que podamos tener algo así como lo que acabas de compartir en un podcast para que tú también puedas escucharte a ti en un tiempo. ¿Qué significaría eso para ti, tener esto, ¿no? En tu propio viaje de vida.
Bueno, para empezar, a mí también me sorprende lo que ha salido de mi boca, porque muchas veces, claro, creo que eso también lo hemos experimentado en las sesiones de coaching y te lo decía, ¿no? Muchas veces creo que una cosa es tener las palabras o la idea en la cabeza, otra cosa es hablarla y otra cosa es también escribirla y luego leerla, ¿no? O sea, la experiencia es completamente diferente, ¿no? Claro, ahora que he verbalizado, he puesto en palabras toda esa sensación, ¿no? Que tenía con respecto a qué sería un sueño para mí. Siento que me da energía, siento que me da un impulso justamente para, acabando de repente esta conversa, empezar, ¿no? Como que a moverme y a mover de repente a otras personas como para lograr este sueño, ¿no? Sí, entonces siento que es ese impulso, ujú, para continuar en este viaje. Me encanta, me pone tan feliz que puedas tener esto afuera, ¿no? Porque eso estaba, pero ponerlo afuera y escucharte a ti decirlo es otra cosa y también ver cómo me siento al decirlo. Y si lo que te ha producido es, siento con energía de moverme y de hacer, es una muy buena señal. Entonces ya veremos qué se va a crear de aquí a un futuro con esto que me estás compartiendo. Y me gustaría para cerrar este episodio que pudieras responder. ¿Qué mensaje te gustaría darle a aquella persona que quizá ahorita se siente perdida, que está escuchando este episodio, ha escuchado esta conversación y te gustaría como dejarle, ¿no? Algo importante para esa persona. Bueno, creo que yo he sido esa persona. Ujú, O sea, de inmediato al escuchar tus palabras, hay la imagen de mí mismo a los 18 años. ujú, Sí, luego de pues hacer una pequeña celebración con los amigos de la universidad, caminando solo, con esa sensación de estar perdido, ¿no? Yo creo que un poco también hablándole a ese Jonathan de 18 años que está ahí caminando por las calles, ¿no? Sintiéndose como que solo y perdido, yo le diría que primero, este apenas es el inicio del viaje, que hay muchas cosas hermosas que van a pasar, que lo van a hacer sentir no solo, sino acompañado, no solamente como un seguidor, hasta incluso como un guía de otras personas, justamente por medio de toda esa recolección de experiencias que va a vivir, ¿no? Yo le diría que tenga esperanza, porque él también en algún momento será esperanza para otras personas, y que eso, que su presencia acá en este mundo es valiosa, que solamente existiendo ya está dándole mucho a este mundo. Y que agradezca todo lo que está viviendo ahora, que todo eso es siempre para algo mejor. me encanta. Me ha tocado porque creo que es en épocas sobre todo cuando en las redes sociales, ¿no? Y esta época de inmediatez que hemos estado conversando, que es como tengo que conseguir y alcanzar y tener, sobre todo tener para ser un ser valioso, es tan necesario recordarnos que ya somos valiosos por el simple hecho de existir. No hay más que tengamos que hacer. Y es muy importante reconocer que a veces si asociamos el valor de otros porque tiene algo, puede dejar de tenerlo. Lo que es más difícil de que se nos vaya es el ser. El ser es nuestra esencia. El ser es lo que hay que cuidar, es lo que hay que nutrir, porque las condiciones pueden cambiar externas. Puede haber una época donde hay y otra época donde no hay. Una época donde tienes y luego no tienes y alguien más lo tiene. Pero el ser, esta forma de movernos por el mundo, de reconocer nuestros valores, qué es lo que realmente es importante para nosotros, tenerlo como una brújula para poder ir y llenar una vida tan nuestra, ¿no? Que no responda a lo que nos dijeron que teníamos que tener, sino a nuestra esencia, lo que realmente queremos ser y habitar en este mundo es tan necesario en épocas como las que estamos viviendo. Así que te agradezco mucho por ese increíble mensaje. Estoy tan feliz de haberte tenido en este espacio, de haberte acompañado en todos estos meses. Y ahora que también puedas escucharte en el podcast, porque debe ser una experiencia increíble, ¿no? Haber escuchado episodios y ahora saber que hay un episodio ahí con tu nombre, con parte de tu mensaje, con parte de tu historia, que esto solo va a seguir, porque estoy segura que no es el último podcast al que te van a enviar, perdón, invitar, no es el último espacio en el que vas a poder compartir tu mensaje y también ver cómo se va transformando con el tiempo según cómo tú también te vas transformando y las cosas que vas a ir conociendo. La transformación
es parte de, es a lo que hemos venido y va a ser posible cuando tengamos esta apertura. Así que muchas gracias, Jonah, por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Estoy tan agradecida también con tu existencia. Gracias por compartirla en este espacio. Gracias, Kenneth. La verdad para mí es un sueño que también he hecho realidad. Porque sí, o sea, en algún momento dentro de esas veces que escuchaba el podcast, o sea, yo ya me veía como que estando acá, como que conversando contigo, ¿no? Compartiendo puntos de vista, experiencias. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que, ¿no? Por así decirlo, lo he manifestado, ¿no? Entonces, yo la verdad feliz y agradecido de estar acá. Ay, me encanta. Me alegra mucho poder ser parte de eso y generarte eso también a ti. Y bueno, a quienes nos han escuchado y nos han acompañado, compartan este episodio, hagan que este mensaje llegue a las personas adecuadas. Mi propósito con el podcast no es que sea masivo y sino que llegue a las personas adecuadas y ayude a las personas adecuadas y nos acompañemos en esta vida para construir cada vez más una vida que nos dé sentido. Como pueden ver en otras entrevistas y en esta, cada quien tiene su propia definición, su propio estilo, su propia esencia, y de eso se trata, que encontremos las nuestras. Este es un podcast que te invita a verte en tu propia historia con las preguntas que se hacen en este espacio y al mismo tiempo con las historias de los demás, que también son importantes, porque aquí nos estamos acompañando todos en esta experiencia de vida. Tenemos todos dudas, tenemos miedos, y al mismo tiempo, sobre todo si estamos en un espacio así, ganas de crear una vida cada vez más nuestra. Así que a compartir, denle like si es que en la plataforma que lo escuchan se les da like. Y si lo comparten por redes sociales, siempre me pueden etiquetar como Kenneth Chilquillo. Yona, ¿cómo te encuentras en redes sociales? Ah, yo estoy como japonte.222, que es la fecha de mi cumpleaños, Ujú. 22 del 2. Y bueno, en LinkedIn también. Sí, estoy Perfecto. como Japonte, sí, J. Ponte Aguirre me parece. Ujú. Perfecto. Ahí está la invitación de Jonah también para que puedan conversar con él. Si de algo les gustaría hablar, compartir, sumarse, seguir escuchando y compartiendo puntos de vista. Yo conozco a Jonah, sé que es una persona que... Y es más, ahora te dedicas cada vez más a compartir, así que va a ser fabuloso todo lo que se vaya a crear a partir de eso. Y ya nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.